eso. Ya lograron sacar en el Inventor. Ah, y Eh, sacaron en el mapa, le pudieron, es fácil, ¿sí o no? no, bien, no avancé bien, no sé bien tiempo que salía tiempo que error cuando ponía las cosas y no leía, no sé qué sería, para ver si me puede explicar hoy día. Claro, Mucha. porque igual hoy día vamos a hacer desde cero. Yo les voy a dar desde el archivo de un vehículo que ya hizo la prueba. Por eso les dije que sería bueno que entren con las computadoras para que hagan todo el proceso ustedes también. Bueno, como ya estamos la mayoría, yo voy a compartir pantalla y conforme entren ya vamos a ir haciendo, ¿no, jóvenes? Primeramente, hay que entender solo un breve de la teoría de por qué se da esto de aquí. Ya, muy bien. Ahí entró justo el señor Chillo Gallo y vamos por acá. Verán, jóvenes, ya. Hace muchos años atrás, los carros no alcanzaban las velocidades que alcanzan ahora. Por ejemplo, eso les digo, un huracán peligroso, de esos que se arrancan los árboles, de unos 250 kilómetros por hora, ya saca techos de las casas. Ya es fuerte, en verdad. Pero un carro ahorita deportivo sí alcanza eso. Y como yo les comenté, ¿no es cierto? Creo que un Veyron o una moto también pueden rondar cerca de unos 340, 400, tal vez. 340 creo que es el tope que botan. O no sé si pasan de los 400. En verdad, no estoy con el dato exacto. Pero a esas velocidades, la aerodinámica es muy importante. Y aquí nace el concepto de lo que nosotros vamos a calcular, el famoso coeficiente aerodinámico. Principalmente, jóvenes, sí depende de la forma que tiene un elemento. Por ejemplo, el peor coeficiente aerodinámico, uno de los peores que está comparado con el del Fórmula 1 es un paracaídas. Y sigue diciendo del Fórmula 1 de decir, ¿no es cierto? Pero el Fórmula 1 ya cuando los alerones le botan al piso. Un paracaídas, vean, tiene un coeficiente aerodinámico pésimo de 1.35. Para que usted se haga una idea, los coeficientes aerodinámicos generalmente llegan de 0 a 1, siendo 0 una belleza y 1 lo peor que hay. Pero aquí, por ejemplo, un paracaídas tiene un 1.35, una placa plana tiene 1.17, pero vean lo que pasa con la placa plana el rato que se va alargando y va creciendo. O digamos que se va haciendo más larga hacia atrás. Va bajando el CX. Aquí ya tengo uno, un cono 0.51, una semiesfera 0.41, un cono más largo 0.34, una esfera 0.1, la ala de un avión y un carro normal que está entre 0.29 a 0.33, de un carro que es ahorita un normal. Los coeficientes jóvenes sí varían en función de la forma que tiene algo, de la forma que tiene el elemento que va a atravesar el aire. El aire sí influye mucho en el consumo de combustible, pero a altas velocidades. No se olvide usted. ¿Por qué yo les hice ver ese video que les mandé? Lo que pasa, jóvenes, es que hay dos tipos de flujos de aire. Hay un flujo que se conoce como laminar, y es cuando el aire tiene unas trayectorias muy similares a las de acá. Pero hay flujos que se conocen como turbulentos. Por ejemplo, ¿dónde puede ver un flujo turbulento? Facilito de ver y tal vez nunca se dio cuenta. Cuando usted va y está viendo un río o un riachuelo, usted ve que viene el agüita del río y pega contra una piedra. Y a lo que bordea la piedra, justo atrás de la piedra va a ver que hay remolinos de agua. Tal vez a las personas que les guste la pesca o que les guste, yo que sé, darse una vuelta por la naturaleza, hayan visto o se hayan fijado alguna vez que cuando justo detrás de la piedra que va pegando el agua, se forman remolinos de agua o turbulencia. La turbulencia, aparte de hacer vibrar la carrocería y bajarle la velocidad al carro, la turbulencia
es muy, muy, muy dañina a la aerodinámica de un carro. Es malísima. ¿Por qué pasa la turbulencia? Las personas que vieron el video sí se dan cuenta que la persona se bota y cae hacia al piso y comienza a rodar. Porque lógicamente, ¿no es cierto? ¿Qué pasaba en ese video que estamos viendo? El carro viene avanzando a 30 kilómetros por hora. Pero el piso no tiene velocidad, el piso está a 0 kilómetros por hora. Entre el rato que la persona se pega el brinco del carro al piso, como él tiene otra velocidad distinta al piso que no se mueve, entonces él comienza a rodar en el piso, si usted quiere, o el piso le frena y le hace girar. Porque el aire que está atrás de un obstáculo está a 0 kilómetros por hora, o está inmóvil si usted quiere. Y el aire que viene avanzando, que se está cortando, digamos que está a unos 50 kilómetros por hora. Entonces pasa lo mismo. El aire quieto con el aire que se mueve, al chocar, el aire rueda sobre el que está quieto. Y eso se llama turbulencia o flujo turbulento. Eso saben dónde es ideal y quién lo forma bastante, los asientos de válvulas en el motor. Hacen full eso de ahí, los asientos de válvulas, los múltiples, a veces justo en la entrada de la válvula de admisión, está pensado para que se haga lo más turbulento del mundo en la cabeza del pistón y que se mezcle bien diésel aire o gasolina aire. Ahí es ideal, pero en el carro no. Si usted se da cuenta, mientras yo tengo o voy alargando la pieza, este cambio brusco de velocidad cada vez va pasando menos. Por eso vean que en una esfera que ya es más larguita, pasa menos turbulencia. Y en una pieza que la alarga tanto a la cola como la forma de gota, que es la mejor forma aerodinámica que hay, la turbulencia casi no se da. Ese es uno de los motivos por los que sus carros tienen forma alargada y tal vez ustedes no sabían. El por qué los carros son más largos, aunque sean de 2 pasajeros. Nunca se ha preguntado, ¿no ha visto que un carro, aunque sea de 2 pasajeros, igual sigue siendo más largo que ancho? Nunca se preguntó por qué pasaba eso de ahí. Eso pasa por 2 cosas exactamente. Lo uno que pasa es que el Claudio tal vez ya les explicó, es el famoso Ackermann de la suspensión, de la geometría de la dirección que hace que las ruedas no deslicen. Eso hace el Ackermann cuando coge una curva el carro. Y el otro es lógicamente que no haya turbulencia en la cola del carro. Ese es el otro factor, por lo que un carro es más largo que ancho. Mientras yo más alargo, menos formo turbulencia en la carrocería. No se olvide usted, esto de aquí genera vibración en la carrocería. Esto hace que vibre la carrocería y le frena, resta velocidad. Por eso es muy importante el diseño del vidrio de atrás. Súper importante. Muy, muy importante el diseño del vidrio de atrás. Ya, muy bien. Entonces, eso pasa, ¿no es cierto?, por la diferencia de velocidades que hay cuando el aire que está moviéndose se choca con el que no se mueve en la parte de atrás. Aquí me va a hablar un poco el libro y me dice que va a haber 2 tipos de flujos de aire. Va a haber un flujo que se dé adentro del carro, que es necesario que el aire ingrese, que refrigere motor, que refrigere habitáculo, que vaya hasta refrigerando los frenos. Todo eso de ahí. Bueno, frenos ya sería externo, ¿no? Pero todo lo que es adentro del habitáculo se conoce como flujo interior. Pero hay el flujo, el que es, digamos,
muy significativo, muy significativo. Este flujo, jóvenes, apenas representa un 20% de la resistencia aerodinámica. Pero el flujo exterior de los carros, ese es el que decide. Entonces ahora usted también va a entender otra cosa que haya visto, porque muchos de ustedes trabajan ya en mecánica. Y algunos de ustedes alguna vez se preguntó cuál era la función de las partes de plástico que están cubriendo al motor o en los bajos ya de los carros a veces. Muchos me dirán, bueno, eso es para que no salte piedras al motor, no salte tierra al motor, para que no le pegue un piedrazo y se rompe el cárter incluso. Pero es plástico, pues. O sea, si yo quiero proteger el cárter, ¿qué hago poniendo aquí plástico? No, si esto parece algo ilógico. Es que el chiste, jóvenes, es que yo, mientras más liso le vuelvo a la superficie y más garantizo el flujo laminar en todo el carro, incluidos los espejos, las plumas, la parte de atrás y los bajos del carro, yo hago que en altas consuma menos gasolina. No se olvide usted, vea, una superficie que es irregular, como la de aquí, una superficie que no es pulida, que no es lisa, va a generar estos indeseados flujos turbulentos por los cambios de velocidad del aire. Mientras que superficies lisas promueven el flujo laminar, que es lo ideal, lo que queremos. Entonces, aquí es la explicación de estos bajos de plástico y todas estas cosas de aquí. Todas esas cosas que ustedes van viendo ahora en los carros modernos. No me importa mucho a mí, o no le importa mucho, tal vez digamos, al fabricante jóvenes, que se genere turbulencia atrás del carro. No le interesa. El chiste es que no se genere turbulencia en la carrocería del carro. Acá la turbulencia no pasa nada. Pero la turbulencia acá ya va a limitar velocidades máximas y muchas cosas. Otra cosa interesante, las personas que han visto Fórmula 1, pero no tanto Fórmula 1, sino NASCAR, hayan visto que en esas competencias donde los carros van en óvalos a 300 kilómetros por hora, es muy usual que alguien hable del famoso efecto de succión. Y eso significa que el carro que está atrás del otro le comienza a rebasar o le puede rebasar. ¿Por qué? Porque este está aguantando toda la resistencia aerodinámica. Este le da costando el aire al de atrás. Entonces, por eso el que se pone atrás, al no tener aire que costar, comienza a aumentar la velocidad y hay un rato que le pasa, ¿no es cierto? Y ya cuando le pasa y se le pone adelante, vuelta ahora este le hace efecto de succión, costa el aire el otro y les rebasa por el otro lado. No es una fuerza, jóvenes, despreciable, para nada. No, es una fuerza que actúa en altas, y mucho en altas. Ya, y para acabar, ¿no es cierto? Hay distintos coeficientes aerodinámicos y nosotros vamos a ver si nos sale más o menos el nuestro. Nosotros vamos a ver, y hay muchas formas de calcularlo. La más común vendría a ser de forma con ordenador o con túneles de viento. Pero bueno, nosotros no tenemos ese dinero, ¿no? O no tenemos tal vez ese poder computacional, o no tenemos también la destreza para coger un carro y hacerlo a este nivel y crear un flujo de aire por un programa. Nosotros vamos a hacer un cálculo del coeficiente aerodinámico a través de esto de aquí. Yo no me voy a detener mucho a explicarles, porque Fernando en Nuevas Tecnologías, para darles carros eléctricos, va a hablarles de estas 4 fuerzas. Cuando vayan a quinto. Yo solo resumiré, jóvenes, en esto. Cuando un carro circula, las llantas ejercen una fuerza de resistencia a ser rodadas. La inclinación del piso también afecta.
que usted le acelere a un carro o le frene, eso se llama la inercia. Y lógicamente la carga aerodinámica son las 4 fuerzas que evitan que un carro avance. A esas 4 fuerzas lo que les combate es la fuerza que genera el motor en las ruedas del carro. Entonces, nosotros vamos a hacer el cálculo con esto, pero yo no les voy a explicar mucho cómo se hace matemáticamente porque me desviara del tema. Yo les voy a dar ya hecho el modelo matemático. Si alguien desea, se le puede explicar aparte, pero en base a esto nosotros vamos a calcular el coeficiente aerodinámico. Ya, muy bien. Estos algunos coeficientes aerodinámicos que van a ver en carros, que están más abajo acá. Como pueden ver, el coeficiente aerodinámico de un Fórmula 1 es pésimo, a los que dudaron. Es malísimo. Es malísimo el coeficiente aerodinámico de un Fórmula 1. Y eso es por los alerones. Y ahí se rompe cualquier esquema que ustedes digan que yo le pongo un alerón a mi carro y le vuelvo más aerodinámico. Están dañando la aerodinámica de su carro. Especialmente cuando les digo que los Fórmula 1 quieren coger curvas y los alerones comienzan a variar de aquí al menos el ángulo, se vuelve pésimo al coeficiente aerodinámico del Fórmula 1. Solamente para potenciar la fuerza de empuje al piso. Este es el de una esfera, este es el de un carro deportivo, el coeficiente de una bala y el coeficiente de una ala de avión. Como usted puede ver solo acá, y con eso ya nos vamos a lo nuestro, mientras más rápido va usted, comienza a experimentar que la resistencia aerodinámica aumenta el consumo del combustible. Eso va a estar en función del Cx. No se olvide, miren, veamos el gráfico y entendamos. Si yo tengo un Cx que le resto al carro, digamos, yo mejoro la aerodinámica y le bajo un 5% el Cx. Ya, a 150 kilómetros por hora, que es la curva de aquí, ese carro va a reducir su consumo de combustible un 5%. Pero digamos que yo al carro le mejoro los vidrios, yo qué sé, los focos, los espejos, tantas cosas, y le logro al mismo carro mejorar un 15% el coeficiente aerodinámico. A 150 kilómetros por hora, eso representará cerca de un 13% de ahorro de combustible. Es un arte eso de las competencias y todas esas cosas. Nosotros, ¿cómo vamos a calcular el área frontal? Usted ya vio. Ojalá ya haya intentado en el Inventor. Si no tiene esta forma, también si quiere. Pone una linterna atrás del carro y como puede ver, aquí con la sombra, están intentando estimar el área frontal porque eso es la fórmula de la resistencia aerodinámica. Nosotros vamos a hacer con una foto proyectada en Inventor lo que aquí se está haciendo con una luz para intentar calcular lo que ellos llaman el área de ataque del carro. Y finalmente esta es la formulita. La carga aerodinámica es igual al coeficiente aerodinámico por el área frontal del carro, la densidad del aire, que depende de la temperatura del aire, y la velocidad que circula el carro al cuadrado. Entonces, ya con esto dicho, ahorita yo voy a proceder a pasarles unos archivitos para que comencemos a trabajar. No importa si nos comemos hasta el día de mañana y logramos resolver. Hay que hacerle pausado y preguntando lo que usted no le vaya saliendo. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Bueno, en primer lugar, como ya les comenté a ustedes, se necesita, primeramente, una imagen del carro en cuestión. El que usted vaya a hacer, necesita la fotito del carro del grupo que va a hacer. Porque de esto usted hace una práctica y va a hacer una exposición también, diciendo cuánto fue el coeficiente de su carro y exponiendo cómo lo hicieron. ¿Ya? Entonces, en este caso, vamos hoy día a hacer el coeficiente aerodinámico de este bus. Un bus del servicio urbano de Cuenca.
Entonces, este busito de aquí ya fue previamente pesado en una balanza de una recicladora y esta área de aquí ya se sacó en Inventor. ¿Ya? ¿Se trabajó cómo se trabajó con este bus? Bueno, se sacaron los datos a través de un navegador GPS. ¿Sí ven? Entonces, este es un GPS profesional. Claro, ¿cuál es la diferencia con el de nuestros celulares? Que este vale $400. Entonces, este GPS solo es eso, solo es un GPS. ¿Quiénes usan? Usan mucho los ingenieros civiles para medir las áreas de los terrenos, o los agrónomos usan mucho este tipo de GPS, o para hacer punteado de terrenos, de la gente que le gusta las excursiones, muchas de esas cosas. ¿Cómo se hace la prueba? Necesito buscar un lugar plano y medio largo, como el de acá. Entonces, para los que somos de Cuenca, este de aquí es el redondel de Gapal. Entonces, esta es la autopista Cuenca-Sobres. Para acá yo voy al Mall del Río, acá está Araturi. ¿No es cierto? Necesito un lugar plano. Antes que me olvide, cierto. Yo tengo que dejar de compartir, compartir de nuevo y compartir el sonido de la computadora. Antes que me olvide. Ya, muy bien. Entonces, listo. Ya hay Quiero que escuchen fijamente que hay una parte en la que el hombre no van a escuchar el motor del bus, porque pone en neutro. Y más o menos vean cuánto tiempo se pone en neutro el carro. Vamos, ahí está grabando incluso. Ya miró, 76, 79, 80, 84, 86, 87, 88, 90. Ahí se puede, ya ahí, pero inténtelo, yo avanzar si puede. Ya está. Ahorita si ustedes ven, el bus está en neutro, porque ya no se oye el motor. Está siendo arrastrado y solamente le está frenando el aire al bus. Prácticamente porque está en un terreno, digamos, plano. Está en la recta del Garaycoa. Si ustedes se fijan, acá está el puente del Garaycoa, acá está el colegio. Entonces ya no van a escuchar el ruido del motor. Esa es. Como pueden ver también, casi no bajan los kilómetros por hora del bus. Se mantiene casi 1 kilómetro y no baja poquísimo la velocidad. Por eso tienen que buscar una recta larga y tienen que estar conscientes que la velocidad casi no va a bajar nada. Bajará unos 2 a 4 kilómetros por hora en un tramo de 1 kilómetro más o menos. Listo, mi don, muy amable. Muy bien, jóvenes. Entonces, aquí
yo voy a pasar al grupo, espérenme, para abrir el navegador. Vamos entonces a ir practicando desde cero. Ojalá hasta mañana logremos acabar todo lo de ahí. Entonces, estos de aquí son los registros GPX de 7 aceleraciones, creo que ese bus se pega hasta 100 kilómetros por hora. O sea, aquí se hicieron 7 pruebas, ¿ya? El chiste era sacar el coeficiente aerodinámico de un bus. ¿Para qué? Porque se estaba haciendo un estudio ese rato en la universidad sobre la implementación de buses eléctricos. Entonces se necesita ese dato para saber el consumo de combustible del carro. Entonces yo les voy a pasar este archivo GPX y todos nos vamos a meter al entorno Visualizer. Ya van tecleando, ¿no es cierto? GPS visualizer.com. Vamos acá y pasemos el archivo. Lo malo de la transmisión por video de las clases era de tener ya abierto. Yo también ahí me como las cuadras. Parece que ya se abrió. ¿Ya? Entonces voy al grupo de cuarto y les debe llegar un archivo GPX ahorita. No seas malo, internet. Vamos a ver si quiere pegarse ahí. Ya, creo que por fin, oiga. Ya. Entonces, las personas a las que les haya llegado el archivo, entonces descarguen el mismo. Es livianito el archivo. ¿Ya? Una vez que usted descargue el archivo, se va al entorno Visualizer, ¿no es cierto? Como estoy yo. Y no se olvide, tengo que seleccionar la opción que me convierta mi archivo GPX a texto. Ahí tengo que trabajar. Entonces cojo y convierto mi archivo a texto. ¿Ya? Entonces ahí me va a decir, ¿no es cierto? ¿A qué quiere convertir? ¿Quiere convertir a GPX mismo? ¿Quiere convertir a texto? Yo ya dejo en texto. Selecciono dónde estaba mi archivo. En mi caso, yo ya le tenía justo en la carpeta, me parece. Ojalá ahí se haya quedado. Si ustedes pueden, adelante. Selecciono el archivo GPX y le abro. Y no se olviden de seleccionar la casilla velocidad. Necesito la velocidad
que estaba grabando el GPS. ¿Ya? Pongo convertir. Entonces ya me ha dado mis datos. Ahí están mis datos, lo que yo logré registrar. Entonces, para saber dónde se hicieron estas pruebas, ¿no es cierto? Yo pongo la tecla control y hago un clic aquí en Google Maps. Entonces ahí se me garantiza que se me abre en una nueva ventana el mapa de la ruta, ¿no es cierto? O si quiere, le hace clic derecho y pone abrir en una nueva pestaña, ventana, como usted quiera, para que no se vaya, no se pierda, o sea, este registro que estaba acá. Entonces aquí me va a salir justo donde se hicieron los viajes, con un mapa, ¿no es cierto? ¿Ya? Pregunta interesante. ¿Por qué hay tantos viajes? ¿Por qué sale aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 viajes? Jóvenes, cada vez que ustedes en la aplicación Visualizer, perdón, en la aplicación Speedometer GPS, aplasten el botón actualizar, se va a crear un archivo GPX. O en su defecto, se puede crear, jóvenes, como en el caso del GPS que yo usé, en el mismo archivo distintos viajes, si yo corto la grabación. Entonces, es mejor, jóvenes, por cada prueba que voy a hacer, grabar un archivo. O sea, actualizo, de ahí grabo el archivo, de ahí la siguiente hago otro archivo, nuevo. Ya, muy bien. Entonces, yo veo aquí justamente las pruebas fueron hechas, como puedo ver aquí. Entonces, aquí estoy dando la vuelta en el redondel de Gapal, ¿no es cierto? Y, lógicamente, el bus sí demora un poquito en acelerar. El bus llega más o menos a los 100 kilómetros por hora cerca de la entrada al valle, por acá. Entonces, de ahí se mete neutro cerca del puente del valle y se mantiene esta distancia el carro en neutro casi. Por acá, por la entrada al Campo Santo Santana, por aquí tal vez, o antes, ya si el chofer ya frenaba o cualquier cosa. El chiste es intentar que el carro vaya recto. Y de ahí se repetía la prueba. Se hacía de ida y de regreso. O sea, acá se aceleraba hasta que llega a 100 y igual se le soltaba en neutro y iba avanzando hasta más o menos la empresa eléctrica y de ahí vueltas se hacía. Entonces así pueden hacer ustedes las pruebas. Ya, muy bien. Ya tengo mis viajes, ya sé cómo se hicieron, la ruta donde se fueron realizados. Ahora, ¿qué me queda? Pues mis datos van a Excel. Cojo, hago clic en los datos y ahí aplasto Control A, me parece que es, o Control E. Control A. Y se selecciona todo. Ya, tengo seleccionado todo. Control C. Me voy al Excel. Entonces este archivo a mí no me vale. Voy a crear una hoja nueva. Y aquí pego mis datos. Control V. Ya, muy bien. Quedan unos 4 minutos. Todos los que estamos intentando hacer en la computadora, estamos hasta ahora ahí mismo, estamos ahí. Inge, verá, yo ya le tengo Sí, hasta copiado. ahí estoy. Pego ahí totalmente en una hoja nueva en Excel, ¿no? Sí, en una hoja nueva en Excel, exacto. Ya Ya. tenemos los datos, si ya hemos pegado, estamos iguales. Entonces, puede que usted no depende de su computadora, depende de su computadora. Puede que usted tenga ya separado, que la compu automáticamente separa, o puede que pase lo que me pasa a mí, ¿no es cierto? Que generalmente pasa a todas las computadoras, que todos los datos están en una sola columna. Entonces tengo que hacer la división que yo sabía, ¿no es cierto? Yo pongo datos, y en datos yo selecciono la opción texto en columnas.
Entonces ya sé que tengo que seleccionar la opción delimitados. Y que mi delimitador era el espacio, ¿sí o no? Muy bien. Entonces, finalizo y mis datos están separaditos. Me avisan si los que están haciendo llegaron hasta acá. Sí, Se, hasta ahí se me, está. Sí, Inge, sí. se me Pueden pusieron tener un... numerales, hijo, en latitud, longitud. No importa, eso se corrige, señor Peñalosa, alargando la fila. Porque si yo Ah, disminuyo, me va a salir numeral. Solo alárguele, verá, y sabe salir. Ahora, puede que algunos de ustedes estén enfrentando un problema. Puede que ustedes vean que los números están corridos hacia acá. Alguno de ustedes puede que vea eso, que los números están pegados a la izquierda y no a la derecha. Eso es ¿por qué? Porque su Excel trabaja en comas y este está trabajando en puntos. Entonces, la solución para eso es la siguiente. Usted coge a los que les pase, no. Aplasta control V grande. Y aquí me dice buscar y reemplazar. Yo cojo así, reemplazar. Quiero que busque los puntos y sustituya por comas. Y pone reemplazar todos y de ahí se cambian los puntos por comas. ¿Sí? Puede que así se le esté viendo a usted, como se me está viendo a mí, porque mi Excel es por puntos. Entonces a mí me está saliendo que esos no son números. ¿Ya? Entonces, si eso le sucede, usted haga ese trabajo. Si inicialmente le estaban saliendo los datos pegados a la izquierda, haga ese reemplazo. Si no, déjele nomás bien. Por ejemplo, en mi caso tendría que ser de nuevo el cambio, ¿no es cierto? Busca comas y ahora pon puntos. Reemplazar todos y vuelve todo a la normalidad. ¿Sí? Entonces, todos tienen los datos hacia la derecha. Todos tienen los datos hacia la derecha. En mi caso, sí. No, en mi caso no, dije, me salió muy diferente, me salió con los símbolos. Con los No sé si símbolos. sí, le puede enviar una captura al WhatsApp. Claro, claro. Mándenme porque justo como ya viene el receso, entonces yo le veo y más o menos le pego una analizada a ver qué está pasando. Inge, a mí la latitud y la longitud que me salieron solo numerales. No importa, porque no les vamos a usar. No les vamos a usar. Tranquilo.